Bienvenidos a este video en el canal de Seminario de Actualización 2 de la Universidad Nacional de La Rioja. En esta oportunidad, quien les habla, Lucas Cortés, junto con mi compañero Agustín Oliveros Pagotto, vamos a explicar cómo es el desarrollo de aplicaciones en React Native. Este framework nació de la mano de Facebook en el año 2015 y su propósito es crear aplicaciones móviles utilizando la librería React para dar una experiencia nativa al usuario. Para empezar, en el mundo del desarrollo de aplicaciones móviles podemos elegir dos caminos. Uno es el de desarrollo de aplicaciones nativas, donde utilizamos el lenguaje de programación nativo del dispositivo en sí, por ejemplo Swift o Objective-C en iOS o Java para Android. Por otro lado, tenemos las aplicaciones híbridas, las cuales se desarrollan utilizando el conjunto de lenguajes web, HTML, CSS y JavaScript, desplegadas en un contenedor nativo como Phonograph o Cordova, que son las utilizadas en Ionic. Entonces, en este panorama tenemos tres alternativas en lugar de elegir React Native. La primera de ellas es desarrollar aplicaciones nativas reales. Para ello tendríamos que aprender Java si queremos desarrollar en Android, Objective-C o Swift si queremos desarrollar en iOS. Dependiendo de la plataforma en la que queramos desarrollar, es el lenguaje que tendríamos que aprender. La segunda alternativa es construir una web app progresiva. Esta web app se construiría con algún framework web, por lo cual tendríamos que aprender también ese framework web. Una de las desventajas de las web apps es que algunos navegadores o sistemas operativos todavía no soportan este formato de web app, aunque la mayoría en la actualidad sí lo soportan. Y la tercera alternativa es utilizar algún framework de desarrollo híbrido. Este framework de desarrollo híbrido podría ser uno como Ionic o como Flutter, aunque en comparación de ellos, React Native lleva ventaja en cuanto a rendimiento, porque estos frameworks híbridos lo que hacen es simular una web view en una aplicación. En este cuadro vamos a comparar los puntos más importantes entre los que hoy en día son los tres frameworks que lideran los rankings en popularidad en el desarrollo de aplicaciones móviles. Para empezar, React Native se basa en JavaScript como lenguaje de programación, más puntualmente en la librería React. Ionic, por su parte, utiliza HTML, CSS y el propio JavaScript con Vue, Angular o React. En cambio, Flutter programa en Dart, que es un lenguaje desarrollado por el propio Google. Los tres frameworks son multiplataforma, pero tanto React Native como Flutter utilizan componentes nativos. En cambio, Ionic es completamente híbrido. El primero en lanzarse fue Ionic en 2013, le siguió después React Native en 2015 y por último Flutter en 2017. La empresa encargada de desarrollar React Native fue Facebook. Google, por su parte, desarrolló Flutter y Drifty desarrolló como producto principal Ionic. Al analizar estos frameworks, un punto importante es el apoyo de la comunidad. Tanto React Native como Ionic tienen un gran soporte de la comunidad. Ionic por ser más antiguo y React Native por ser muy popular. En cambio, Flutter cuenta con muy poco apoyo y esto se debe a que es muy reciente. En cuanto a las plataformas soportadas, los tres frameworks soportan los dos grandes sistemas operativos que tiene el mercado hoy en día, que son Android y iOS. React Native también desarrolla para las plataformas de Windows. Ionic hace lo mismo con las plataformas web. Y Flutter con Google Fuchsia, que es el sistema operativo desarrollado por el propio Google. En cuanto a su distribución, los tres frameworks son open source, pero Ionic tiene una versión que es paga, donde brinda soporte y otros servicios. En cuanto al soporte del front-end, React Native cuenta con componentes nativos e interfaces de usuarios declarativas. Ionic con HTML y CSS genera una amplia gama de interfaces de usuario que puede personalizar. Y Flutter, con sus widgets, dispone de interfaces de usuarios muy atractivas. Estos widgets son reutilizables, lo que nos lleva al punto de reusabilidad de código. Flutter usa widgets reutilizables. React Native, en cambio, nos proporciona
un solo aprendizaje del framework y poder escribirlo en cualquier plataforma al código. Ionic tiene una ventaja muy grande sobre estos otros dos frameworks, que es, a partir de un código base, este mismo código se ejecuta en cualquier plataforma. En cuanto a proyectos que han sido éxitos desarrollados en estos frameworks, React Native tiene mucho más proyectos como Facebook o Instagram, que son grandes éxitos en el mundo de las plataformas móviles. Ionic y Flutter cuentan con proyectos un poco menos conocidos como MarketWatch o como Google Ads en el caso de Flutter. En el rendimiento, Flutter tiene un alto rendimiento y lo mejor es su gráfica comparada con los otros dos frameworks. Ionic compensa el rendimiento con la interactividad y rapidez de sus apps. Hace que casi no se note que sea una app híbrida. Pero React Native provee aplicaciones rápidas y rendimiento 100% nativas. En nuestro aprendizaje de framework y para el desarrollo de las aplicaciones que nosotros elegimos, tuvimos que pasar por la siguiente curva de aprendizaje. Primero empezamos repasando los conceptos de HTML, CSS y JavaScript. Tuvimos que aprender JavaScript porque no lo sabíamos. Para luego incursionarnos en el mundo de React, que es la biblioteca central de React Native. Para el manejo del backend, JavaScript provee Node.js y con él viene NPM, que es el Node Package Manager, que es el gestor de paquetes por defecto de Node y provee una gran cantidad de librerías muy útiles. Como SDK o kit de desarrollo de software, utilizamos Expo, que nos provee un visor de tiempo real de la aplicación y al mismo tiempo nos realiza el proceso de producción, es decir, construir la app en un APK. Además, nos servimos de herramientas de un editor de código como Visual Studio Code, que cuenta con un gran número de extensiones útiles y una de las cuales trabaja en conjunto con Git y con GitHub, que es para control de versiones y nosotros lo utilizamos para el desarrollo de nuestros proyectos. Para simular un dispositivo en Android, utilizamos Android Studio y para el desarrollo del login y el proceso de autenticación de nuestra app, utilizamos Firebase de Google. Vamos a necesitar desarrollar una serie de conceptos, en este caso son 3, que nos van a permitir entender mejor nuestro desarrollo y saber cómo funciona nuestro código. Uno de estos conceptos es el ECMAScript 6, que es un estándar que utiliza JavaScript desde 2015. Este propone nuevas características que incluyen iteradores, loops, generadores y generador de expresiones estilo Python, funciones de direcciones, datos binarios y colecciones. Por ejemplo, en nuestro código utilizamos la función flecha. En general, todas estas funciones lo que nos van a permitir es tener nuestro código de una forma más limpia. Luego, uno de los conceptos más importantes de React es el componente. Un componente es un elemento independiente y reutilizable que utiliza React. Estos pueden ser funcionales y contienen propiedades y además cuentan con cierto ciclo de vida. Luego tenemos los hooks, que son funciones que te permiten enganchar el estado de React y el ciclo de vida desde componentes funcionales sin necesidad de crear una nueva clase. Como último concepto tenemos metabuscador, que es en esencia lo que realiza nuestra aplicación. Un metabuscador es un buscador de buscadores. En esencia lo que hace internamente al recibir una petición del usuario es transmitirla a otros diferentes buscadores a través de internet, obtener sus resultados y mostrarlos al usuario. Para que podamos comprender el funcionamiento de React Native, tenemos que entender que su biblioteca principal es React. Esta biblioteca se usa para construir interfaces de usuario en el desarrollo web, no es para el desarrollo de aplicaciones móviles. React cuenta con un renderizador del DOM, que es el Document Object Model, y es independiente de la plataforma de desarrollo. React Native, por su parte, es una colección de componentes especiales de React. Y estos componentes se compilan en widgets nativos, es decir, los componentes que teníamos en React, cuando se compilan pasan a ser widgets nativos en el desarrollo de aplicaciones móviles. Las APIs de la plataforma nativa son traducidas a JavaScript y este código en JavaScript es conectado al código nativo de la plataforma. Y así surgen las aplicaciones nativas en React Native. Cuando se trabaja en React Native, como
en nuestro caso, vamos a tener que nuestro código está dividido en dos partes. Una parte que son las views o vistas en español y otra parte que es el código en JavaScript que contiene la lógica de la aplicación. La parte de las views lo que hace React Native es traducirlo directamente en componentes nativos. Entonces, que esta es la parte donde se ve verdaderamente la optimización de que sea nativo. Y luego tenemos la parte lógica de JavaScript, que lo que va a hacer React Native es instalar una pequeña máquina virtual o núcleo de JavaScript en nuestra misma aplicación, que lo que va a hacer es actuar como intermediario entre nuestro código de JavaScript y el código nativo de nuestra plataforma, ya sea iOS o Android. Como ya mencionamos anteriormente, para nuestro proyecto hemos elegido trabajar con Expo. Este SDK, que es un kit de desarrollo de software, nos permite simular nuestra aplicación en un servidor local de Expo Client. Este nos permite emular nuestro proyecto en un dispositivo con Android Studio o escaneando un código QR en nuestro dispositivo físico y correrlo vía red. Para eso tenemos que estar conectados a la misma red. Una de las ventajas que tiene también Expo es que podemos cambiar a un entorno de desarrollo distinto de Expo en cualquier momento y después volver. Es decir, si queremos usar React Native CLI, podemos hacerlo y después seguir utilizando Expo y no genera ningún error. A la hora de desarrollar nuestro proyecto, nos fue de mucha ayuda tener conocimientos en Git y en GitHub. Git es un software de control de versiones. Nosotros con Git podemos crear repositorios locales, es decir, en nuestras máquinas. Y luego podemos alojar estos repositorios locales en algún repositorio en línea. GitHub es uno y es para trabajos en conjunto. GitHub nos ofrece muchas funcionalidades. Por ejemplo, su wiki para el mantenimiento es una de las más importantes. Si nosotros alojamos nuestros proyectos aquí, podemos tener un mejor seguimiento de cualquier problema que nos vaya surgiendo, gracias a que vamos guardando las versiones que vamos desarrollando. Con los commits que hacemos nosotros, que es un comando que nos provee Git, podemos añadir comentarios a las versiones, que es muy útil a la hora de trabajar en conjunto. Y subir sobre ramas nos permite comparar progreso y corregir errores. Y así, por ejemplo, si estamos trabajando de a 2 o de a 3, podemos tener 2 o 3 ramas y cada uno trabajar en esas ramas. Después compararlas y corregir esos errores que nos vayan surgiendo a lo largo del desarrollo. Para nosotros aprender React Native y adentrarnos en este mundo nuevo, lo que nosotros hicimos fue desarrollar diferentes aplicaciones siguiendo como guía diferentes tutoriales y también intentarnos adentrarnos en diferentes cursos. Una de las primeras aplicaciones que nosotros logramos realizar fue una aplicación de recordatorios. No tiene base de datos, lo único que nos permite hacer es añadir diferentes tipos de recordatorios que se van a mostrar en una flatlist en la página principal, y luego de esto, si tocamos alguno de los ítems de la flatlist, lo que va a pasar es que se van a eliminar. Esto como aplicación base fue la primera que realizamos al adentrarnos al proyecto. Luego de la primera aplicación necesitábamos realizar algo más para llegar a nuestra aplicación objetivo. La segunda aplicación nos permitió interiorizar algunos conceptos básicos y fundamentales de React Native. Esta aplicación consiste en dos screens, una principal donde básicamente vamos a ingresar cierto número y lo vamos a aceptar. Luego de esta interacción se lo va a llevar a la segunda screen al usuario, donde a través de dos botones el usuario va a decir si el número que él ingresó es menor o mayor que el número que la máquina está adivinando. También está dotado de un mecanismo antitrampa, digamos. Lo que hace este mecanismo es que si nosotros tenemos, por ejemplo, ingresamos el número 20 y la aplicación adivina un 21 y nosotros ponemos que nuestro número está por encima del 21, como nosotros ya ingresamos el número, la aplicación ya sabe cuál es en realidad nuestro número. Entonces hace una verificación del número que ingresamos con lo que nosotros decimos y nos va a mostrar un mensaje de error. Como último video vamos a ver la tercera aplicación, que es la aplicación final y a la cual queríamos llegar.
que es el metabuscador. Este metabuscador va a estar compuesto por 3 screens. El primero, como podemos ver, es el login, el cual nos va a permitir ingresar, crear una cuenta o obtener la contraseña si es que la olvidamos. Luego de ingresado al sistema vamos a tener el segundo screen, como podemos ver, el cual primero nos va a mostrar resultados al azar, el cual va a estar dividido dentro de un scroll view, va a estar dividido en 3 diferentes flatlists donde está dividido por precios. Luego de realizada la búsqueda y obtenido todos los restaurantes, vamos a poder ver los diferentes restaurantes haciendo un swipe de derecha a izquierda, y si tocamos en uno nos va a pasar a la tercera screen, el cual va a ser un screen que nos va a decir los diferentes detalles del restaurante elegido. El login de nuestra aplicación está hecho con los servicios de autenticación de Firebase de Google. En React Native hay una librería específica de Firebase que se llama Invertase. Esta librería trae confeccionados por defecto los servicios de Firebase de Google, diferenciados cada uno. Lo único que nosotros debemos hacer es crear el proyecto en la consola de Firebase. Una vez creado el proyecto, nos da un código y nosotros debemos conectar en el inicio de nuestra aplicación con el código que Google nos brinda, y podemos utilizar cualquier servicio de Firebase creando los códigos correspondientes gracias a Invertase. Lo que nos permite React Native es dividir en cuantas carpetas y archivos nosotros queramos nuestro código, haciendo referencia desde un archivo a otro de una manera muy fácil. Nosotros vamos a salvar algunos archivos y carpetas fundamentales. Por ejemplo, el archivo app.js es el archivo central del proyecto y el que va a manejar los screens. La carpeta API va a contener el manejo de las APIs externas a nuestra aplicación. En este caso vamos a utilizar para el manejo Axios, y la API externa que vamos a utilizar es Yelp. Luego vamos a tener una de las carpetas más importantes, que es la carpeta de componentes. Dentro de esta carpeta vamos a tener diferentes archivos, el cual nos va a dar una base sobre diferentes componentes que vimos en nuestra aplicación. Por ejemplo, el componente carta es el que va a dar formato a cada cartita de restaurante. Luego vamos a tener un componente barra de búsqueda, que va a ser el que le va a dar la forma a toda la barra de búsqueda. Una de las virtudes que tiene React Native es que nos va a permitir reutilizar estos componentes en otras aplicaciones. Luego tenemos una carpeta constantes, el cual nosotros utilizamos para poder establecer diferentes colores constantes que vamos a utilizar durante todo el proyecto. Luego tenemos los hooks, que son diferentes hooks, como ya explicamos, que vamos a utilizar durante toda la aplicación. Y por último estamos los screens, que contienen todas las pantallas en sí, el cual cada screen o cada archivo screen va a contener un conjunto de componentes y va a ser el manejo de estos. En general, y como buenas prácticas de programación, los archivos de React Native dividen la estructura de su código en 3 partes principales. En la parte superior del archivo tenemos nuestros imports, es decir, todas las librerías, las APIs y las funciones que nosotros necesitemos utilizar en el archivo de otros archivos o de otras librerías. En nuestro código, por ejemplo, importamos los componentes principales de React y de React Native, y además incorporamos el import de Quick Navigation de la librería React Navigation, que nos permite navegar entre páginas o screens de nuestro código. Y además importamos los resultados que van a ser traídos desde el mismo proyecto, desde el component del componente resultados es el que nosotros vamos a traer para mostrarlo por pantalla. En la parte central definimos el body o el cuerpo de nuestro proyecto.
Lo más importante aquí es la función return, que es la que muestra por pantalla todo lo que nosotros definimos dentro, todos los textos que nosotros definamos, los views, las listas, los botones, todo eso van a salir gracias a la función return. Y normalmente al final de nuestro archivo definimos las constantes y estilos y exportamos el archivo si lo necesitamos utilizar en otro de nuestro proyecto. Esta parte del archivo se puede evitar declarar y se puede hacer en un archivo aparte. Si nosotros lo hacemos en otro archivo, luego tenemos que importarlo para que nuestra aplicación tenga estilo propio. Ahora vamos a explicar uno de los conceptos más fundamentales para poder dar estilo y estructurar nuestros componentes dentro de la pantalla, y el otro es más opcional, pero nos va a permitir dar un estilo más unificado y más bonito al usuario. Flexbox es lo que nos va a permitir nativamente dentro de React Native estructurar, como ya dije, los componentes dentro de la pantalla. Por ejemplo, tenemos Justify Content o Align Items, que nos va a permitir mover en un eje X o en un eje Y los componentes dentro de un view, de una vista. Después tenemos, por ejemplo, Flex, que nos va a dar el peso de cierto componente dentro de la vista. Y así diferentes componentes que nos van a dar también los colores, el tamaño de la fuente, el color de la fuente, etcétera, y también el fondo, si queremos poner una imagen de fondo, etcétera. Luego tenemos Material Design, que fue desarrollado por Google para hacer de Android una experiencia más unificada. Lo que nosotros nos llamó la atención de este Material Design fueron los colores, pero Material Design va más allá del solamente colores, sino también el estilo de botones, el estilo del encabezado, pero todo esto para tener como objetivo una experiencia unificada y no tan diferente entre aplicaciones dentro de Android. Básicamente por eso elegimos Material Design. Como ya habíamos explicado, el código general va a estar en el app.js. Nosotros dentro del app.js vamos a tener dos elementos fundamentales: las conexiones a Firebase y React Navigation. React Navigation lo que nos va a permitir hacer es, aparte de ser una librería externa, no viene integrada ya de por sí en React Native, lo que nos va a permitir hacer es un manejo de los screens de una manera mucho más fácil. Dentro del API JS nosotros utilizamos Axios y la API de Yelp. Dentro de este vamos a tener las conexiones a Yelp, que son administradas a través de Axios. ¿Por qué no utilizamos Axios en vez de Fetch? ¿Y qué son? Axios viene de una biblioteca externa y Fetch viene integrado en React Native. Nosotros no utilizamos Fetch porque nos pareció una manera más fácil y más corta de aprender Axios que Fetch. Aparte no utilizamos muchas peticiones al mismo tiempo, ni peticiones complejas como para utilizar Fetch. Bueno, ahora vamos a contar un poco cómo fue nuestra experiencia con la API de Yelp y cómo se la puede utilizar. Lo primero que debemos hacer es registrarnos en la página de Yelp Fusion, que es la página específica para utilizar la API de Yelp. Luego de crear una cuenta, y lo que debemos hacer es crear un proyecto. Luego de crear un proyecto nos va a dar una cuenta una ID de cuenta y una key, que la key va a ser la que nosotros vamos a colocar en Axios para poder realizar esa búsqueda y autentificarnos para realizar esa búsqueda. Dentro de la página de Yelp y de la página del proyecto nos va a dar directamente la información de cómo tenemos que hacer, y nos va a dar un URL base sobre el cual nosotros vamos a tener que hacer las diferentes peticiones o búsquedas. Bueno, con el URL básico vamos a poder realizar diferentes tipos de búsqueda.
La primera va a ser una búsqueda general. Esta búsqueda nos va a devolver un archivo .json con la descripción que nos muestra a la derecha de la presentación, donde nosotros vamos a tener el total de búsquedas y un array de elementos donde vamos a tener diferente información de cada restaurante que nosotros obtuvimos como resultado. Pero lo que nos permite hacer la API de Yelp es buscar a través también de otras cosas, por ejemplo como el número de teléfono, el número de transacción, etc. Como último, vamos a explicar la búsqueda más específica dentro de los restaurantes de la API de Yelp. Como nosotros tenemos un URL base dentro de la carpeta API, lo que nosotros vamos a hacer dentro del screen específico es agregar esos barras que vemos ahora en pantalla. Por ejemplo, vamos a agregar el barra business barra ID. En nuestra aplicación, cuando nosotros seleccionamos un restaurante, el ID de ese restaurante pasa al otro screen y realiza la búsqueda dentro de la Yelp de API. Lo que vamos a obtener de esa búsqueda es el .json de la derecha. Este .json nos va a dar información más específica acerca del restaurante que nosotros elegimos y queremos ver los detalles. Y esto lo va a tomar Axios y lo va a mandar a diferentes componentes que van a ser administrados en el screen y los va a mostrar en pantalla. Con esto concluimos nuestra presentación acerca de nuestra aplicación de metabuscadores. Muchas gracias por su atención.